Buenas noches, vamos a iniciar la sesión programada para hoy, abril 22. ¿Me confirman si me escuchan? Fernando, Rafael, levantan la mano. Ok, Fernando, Rafael. Ok, gracias Rafael. Recordar que estamos trabajando en nuestra actividad de proyecto 6, desarrollar la estructura de datos y la interfaz de usuario del sistema de información. Hemos venido trabajando y continuamos en la primera parte que tiene que ver con la estructura de datos. Venimos trabajando en el gestor de base de datos MySQL. Ya en su momento estuvimos definiendo y creando la base de datos a través de instrucciones o sentencias DDLs o lenguaje de definición de datos. Y empezamos a trabajar las sentencias DML, lenguaje de manipulación de datos. Dentro de estas sentencias estuvimos trabajando la que nos permite agregar registros dentro de las tablas o entidades a través de la cláusula insert, y estuvimos haciendo algunas consultas utilizando la cláusula select. Vamos a dar entonces continuación a la actividad con una nueva sentencia que es la sentencia update de SQL. Con la sentencia update de SQL lo que vamos a hacer es actualizar o modificar el valor de algunos atributos de un registro dentro de una tabla. También podría estar modificando un conjunto de registros dentro de una tabla. Entonces, en una labor habitual de mantenimiento sobre la información, pues necesariamente la actualización pues será una operación de uso cotidiano, así como yo puedo estar agregando nueva información en la base de datos. Una acción habitual es también la modificación de esa información, y esa modificación la vamos a gestionar a través de nuestra sentencia update. Voy a compartir todo mi escritorio para poder revisar algunos apartes de otros documentos y herramientas de trabajo. ¿Me confirman, por favor, si ya tienen en ejecución MySQL? Ya tienen el motor de MySQL corriendo y también ya tienen en ejecución MySQL Workbench. Vamos a trabajar en Workbench. ¿Listo? Perfecto. Entonces, hacer referencia a la actualización de filas o registros nos permite, a través de la sentencia update, desarrollar procesos de modificación. Entonces, ¿cuál es la sintaxis? Vamos a escribir update, el nombre de la tabla en la cual están los registros que se quieren modificar, luego la sentencia set, y a continuación viene la asignación de valores para los atributos que queremos modificar. Aquí, por ejemplo, estoy modificando un atributo, pero eventualmente puedo estar modificando más de un atributo. Si es así, sencillamente voy a listar los demás atributos asignándoles el nuevo valor. Si estamos modificando más de un atributo, entonces lo que vamos a hacer después de asociarle la asignación del nuevo valor es separar la primera asignación de la segunda asignación
por una coma y así sucesivamente. Hay que tener cuidado con la instrucción update, porque si, por ejemplo, me limito a dejar el update en los términos que estoy sombreando, él haría una modificación sobre todo el ámbito, sobre todos los registros de la tabla, lo cual es muy riesgoso. Usualmente sí, vamos a modificar algunos valores, mínimamente de un registro, probablemente de algunos registros, pero definitivamente no de todos los registros. Entonces, para poder garantizar éxito en la transacción, definitivamente tendremos que tener muy claro cuál es el alcance que va a tener nuestra sentencia update. Y ese alcance lo vamos a establecer con una condición where, donde vamos a definir aquí a través de algún tipo de comparativo lógico cuál es el ámbito que me va a definir a mí la cantidad de registros que él va a transaccionar en términos de hacer la actualización, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a mirar cómo funciona ese update. De manera previa, estuve haciendo una consulta. Si ustedes van a el navegador y ubican la documentación de MySQL y ubican la sentencia update, él aquí nos abre una descripción del parámetro cómo debo definir el alcance de la operación update, de actualización, que es similar a la que les acabo de compartir en el documento. Aquí esta es la documentación oficial de MySQL. Vamos a hacer entonces algunos ejemplos y vamos a analizar el alcance de las transacciones que vamos a realizar. Entonces vamos a ir a Workbench, verifiquen que han seleccionado la base de datos Biblio, clic derecho y van a seleccionar la segunda opción que me permita definir por defecto Set as Default Schema, la base de datos Biblio. Observen que aquí aparece en negrita, significa que en ese momento lo que yo defina aquí en sentencias de MySQL van a tener como efecto la base de datos Biblio. Me confirman levantando la mano si ya tienen la base de datos Biblio, además de eso que ya la tienen seleccionada. Ok, Fernando, Rafael, me falta Carlos y Robert. Si recuerdan, en sesiones anteriores estuvimos cargando registros en las diferentes entidades. Por ejemplo, en autor tenemos por aquí 48 registros. Para editorial tenemos 55 registros. Ejemplar, finalmente creo que no le cargamos registros. 0 registros. Escrito por, él aquí me está mostrando 58 registros. Libro, tenemos 73 libros, 73 registros. Socio,
Tenemos identificados algunos socios. También tenemos algunos temas. 8 temas. Trata sobre 69 registros. ¿Me confirman si ustedes también tienen cargados estas entidades con registros, por favor? Levantan la mano y me confirman si tienen pobladas sus tablas con esta información. Ok, vamos a iniciar entonces. ¿Qué vamos a hacer? Actualizar, a modificar valores. Vamos a meternos, por ejemplo, con la tabla socios. La tabla socios, si recordamos, tiene estos atributos: clave socio, nombre, dirección, teléfono, categoría. Si verificamos, clave socio es un entero, nombre, varchar, dirección, varchar, teléfono, varchar y categoría, varchar. Voy a hacer una consulta de socios y él aquí me está mostrando los socios que tenemos definidos. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa modificar un registro? Significa cambiar el valor que tiene un atributo. Por ejemplo, voy a cambiar la dirección de un socio. Entonces, si yo quiero cambiar la dirección de un socio, ¿cómo lo tendría que hacer? Update. ¿Cómo se llama la tabla? Socio. Le voy a indicar set. ¿Qué voy a modificar? Voy a modificar el atributo dirección. Dirección. Voy a decirle que dirección va a tomar un valor. Recuerden que el valor es varchar, o sea, es una cadena de carácter. Como es una cadena de carácter, la voy a encerrar entre comillas. Significa que voy a cambiar la dirección de un socio. ¿Qué debería hacer? Pues voy a registrar la nueva dirección. Vamos a decirle, por ejemplo, que vive en la calle 20, número 10, 10, ¿cierto? Esa sería una dirección. Si yo corriera esta sentencia así como está, me va a generar un efecto, diría yo, trágico, porque me dejaría la misma dirección para todos mis registros. Y eso es grave, porque deshacer eso es imposible. Yo no le puedo dar control Z. Luego miraremos cómo podemos hacer algún tipo de reversión, pero pensemos que en primera instancia es muy delicado intentar correr un update de esta manera. ¿Qué me falta? Me falta establecer una condición, where. La condición entonces significa un ámbito de registro sobre el cual yo quiero generar esa actuación. Entonces yo quiero cambiar solamente
la dirección de un socio, un socio que tenga algún atributo en particular único, como puede ser la llave principal. Y la llave principal, de acuerdo a lo que mencionábamos hace un momento, está definida en el atributo que se llama clave socio. Entonces le vamos a decir where clave socio es igual a, recordemos que clave socio es un valor de naturaleza numérico, numérico. Vean, aquí está, numérico. Entonces, pues voy a cambiarle la dirección por esta que acabé de definir a uno de los socios. Por ejemplo, pensemos en el socio que tiene el ID o clave socio y su valor es 10. Es decir, vamos a cambiarle la dirección a Sebastián Castillo. Vive en Cedritos, entonces voy a reemplazar el valor de Cedritos por ese valor, calle 20, número 1010. Voy a colocarle punto y coma para finalizar la sentencia de SQL y la voy a correr. Él aquí lo corrió, ya lo corrió. Él me dice aquí, observen, update, él aquí me está mostrando la sentencia que registramos arriba. Él aquí la está mostrando en verde, significa que fue exitosa. Él me dice que una fila afectada, dice que se hizo un cambio y que hacer eso se demoró 0.359 segundos. Listo, ya hicimos la modificación. ¿Cómo hago yo para consultar el alcance de la transacción que acabé de hacer? Pues puedo hacer una consulta. Select asterisco from socio. Vamos a decirle que nos muestre el contenido de toda la tabla. Y miremos qué pasó con el registro 10, Sebastián Castillo, la dirección calle 20, número 1010. Entonces, la operación fue correcta, ¿de acuerdo? Listo. Como ustedes también tienen en ejecución Workbench y tienen la base de datos, les voy a pedir por favor que modifiquen la dirección de cualquiera de los otros socios que aparecen registrados acá. Se van a tomar máximo 2 minutos para esa operación, contados a partir de este momento.
¿Me confirman si ya desarrollaron la transacción? Bueno, vamos a combinar ahora dos modificaciones. Entonces, eh, voy a modificar la dirección y el teléfono de un socio. Dirección y teléfono de un socio. Por ejemplo, de este socio que se llaman Brian Villalobos. Si yo quisiera modificar la dirección y el teléfono, entonces vamos a decirle update socio, set dirección y vamos a registrar aquí la nueva dirección. Por ejemplo, ah, carrera 15, número 8533. Pero además de eso quiero modificar el teléfono, coma, coma. Por presentación lo voy a hacer en una nueva línea. Teléfono se llama el atributo. Y entre comillas sencillas vamos a registrar el teléfono. Por ejemplo, 310. Supongamos que ese es el teléfono. 310-123-456-7 y 8. Where, la condición. Mencionamos que el socio tiene este código. Clave socio es igual a 4. Entonces le voy a decir que clave socio es igual a 4. Entonces, en esta instrucción que tenemos a la vista, se van a modificar dos atributos, la dirección y el teléfono para un socio. El socio cuyo valor en clave socio es igual a 4. Recordar que clave socio es la llave principal. Voy a correr esta transacción. Listo. Ya la corrí. Aquí observen. Update socio. Aquí está un valor y aquí está el otro valor. Él lo hizo. Un row affected. Si yo voy aquí y consulto nuevamente mi tabla socio, miremos qué pasó en el registro 4. Observen la dirección, carrera 15, 8533 y el teléfono 310-123-4567 y 8. Entonces, yo puedo cambiar uno o varios valores para los atributos, entonces dependerá la necesidad en la lógica de negocios que nosotros estamos definiendo, pues vamos a establecer los criterios necesarios, la cantidad de atributos necesarios para poder realizar la modificación, ¿de acuerdo? Entonces, observen la sentencia que acabé de utilizar para hacer la modificación que acabamos de mencionar. Van por favor ustedes a replicar esa modificación en la base de datos de su herramienta Workbench. Vamos a demorarnos un par de minutos máximo.
¿Listo? ¿Me confirman, por favor, si logramos desarrollar la transacción? Carlos, Fernando, Rafael. Hicimos las dos actualizaciones. Ok, Rafael, Carlos, Fernando. Ok, Fernando. Entonces, recordar que dependiendo del alcance de la modificación que yo quiera realizar en ese mismo orden de ideas, tendríamos que generar la afectación correspondiente. Podríamos cambiar por completo todos los valores, incluyendo el nombre del socio, coma, por ejemplo aquí el nombre del socio, por ejemplo el socio que se llame Juan Pérez, estoy redefiniendo nombre de socio con este teléfono y esta dirección a un socio. ¿A cuál socio? Pensemos por ejemplo en el socio que está en el ID 1, clave socio 1. Entonces si yo le cambio al socio 1, el primer socio va a quedar con ese nombre, Juan Pérez, ese teléfono 310-123-45678, esa dirección, carrera 15, número 8533. Voy a correrla. Listo, la operación fue exitosa. Vamos a ir a hacer una consulta. La repito. Y observen, Juan Pérez, carrera 15, 8533, teléfono 310-124-5678. Observen que yo tengo dos registros, el 1 y el 4, cuya dirección es la misma, carrera 15, número 8533. El teléfono es el mismo, 310-124-5678. ¿El por qué no genera error? Sencillamente porque esos atributos, por un lado, no son la llave principal. De otra parte, tampoco son llaves únicas. Entonces yo pues eventualmente, y como lo están visualizando, puedo tener valores repetidos como atributos en diferentes registros. Eso no es problema. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Antes de la siguiente realización. Rafael, Carlos, Fernando, ¿de acuerdo hasta acá? Ok, perfecto. Algo que no deberíamos hacer, lo mencionaba hace un rato, lo voy a hacer para que veamos el alcance nefasto, que es el siguiente. Voy a cambiar la categoría del socio. Supongamos que se me olvidó la instrucción where. Resulta que yo quería cambiar la categoría de un socio. Vamos a suponer que la categoría del socio es un socio nuevo, entonces la categoría se llama nuevo. Pero olvidé el parámetro where. Lo voy a colocar así, sin condición. Y voy a ejecutar esa transacción, esa sentencia. Entonces la voy a correr. Me está generando aquí un error. Me está diciendo que estoy utilizando un modo seguro. O sea, la herramienta Workbench no me permite realizarla por un parámetro de configuración que tiene. Voy a probar ese recurso en otra herramienta. Para eso voy a habilitar Apache. Voy a iniciar Apache como servidor de aplicación y voy a utilizar un recurso de gestión de MySQL que es el phpMyAdmin. Entonces aquí lo que estoy haciendo es abriendo el phpMyAdmin que me permite
administrar la base de datos. Está abriendo en este momento. Listo. Entonces, aquí tengo mi base de datos Biblio. La voy a seleccionar. Voy a ir aquí a SQL para generar una transacción. Voy a decirle aquí use Biblio, ¿recuerdan? Use Biblio, le voy a decir que continúe con la operación. Listo. Él me dice que en este momento tengo mi base de datos Biblio. Autor, él aquí me está mostrando los autores. Pero estamos hablando de nuestros socios. Y él aquí me está mostrando los socios. Observen el registro 1 y 4, carrera 15, número 8533, carrera 15, 8533, los socios 1 y 4, Juan Pérez. Esta es otra perspectiva desde otra herramienta que me permite a mí también hacer la administración sobre la base de datos. Voy a ejecutar una transacción de SQL. ¿Qué transacción? Esta transacción. Entonces, voy a hacer un update en la tabla socio, pero desde esta herramienta. Un poco más grande, más visible. Ok. Vamos a decirle que nos corra la sentencia. Continuar. Y él aquí... Observen que él aquí sí nos ha corrido la sentencia y me dice que afectó 15 filas. Voy a consultar las filas desde Workbench. Voy a decirle aquí que nos haga un select sobre la tabla socio. Y observen lo que pasó aquí en la tabla socio. Observen la categoría. Observen la categoría. Todos los registros de la tabla en el atributo categoría quedó redefinido. Hace un momento, cuando observamos la categoría, él me estaba mostrando 14 registros eran categoría aprendiz, un registro era categoría instructor. En ese momento, los 15 registros, todos tienen la misma categoría que se llama nuevo. Fue el valor que yo le definí en la actualización desde el PHP MyAdmin. Entonces, la conclusión es que hay que tener mucho cuidado con la actualización de registros, ¿de acuerdo? Bueno, para el siguiente ejercicio vamos a hacerlo en Workbench. Vamos a hacerlo aquí en Workbench. Vamos a crear un nuevo esquema o base de datos. Entonces aquí yo tengo una herramienta que me permite crear un nuevo esquema en la base de datos. Me está pidiendo el nombre del esquema. Vamos a llamarlo biblioteca. Biblioteca. Él aquí me está mostrando la sentencia create esquema, biblioteca. Aplicar. Él acaba de ejecutar la sentencia de SQL. Finalizar. Ahora lo que tenemos por aquí es biblioteca. Aquí está, biblioteca. Le voy a decir ahora que biblioteca sea el esquema por default. ¿Qué hay en biblioteca en este momento? Nada. No hay tablas. Observen aquí, no hay tablas. No tenemos nada. Por favor, ustedes hagan lo mismo.
hagan lo mismo, van a crear un esquema o base de datos que se llame biblioteca y ahí vamos. Un minuto, por favor. Me confirman cuando tengan creada la base de datos. ¿Listo? Fernando, Rafael. Estoy abriendo PowerPoint para escribir un enlace al cual quiero que entremos. Y desde allí vamos a copiar algunas cosas. Analizamos y miramos su comportamiento. Entonces voy a crear una nueva diapositiva y en esa diapositiva voy a pegar este enlace. Este es un enlace de un recurso que me parece muy interesante, muy bueno, y que puede ser un recurso supremamente importante para ustedes en el estudio de nuestro tutorial. Espérenme. Quiero abrirlo acá, a ver cómo me abre. Ok. Sí. Voy a ratificar ese enlace. Por favor, van a ingresar a ese enlace. tutorialesprogramacionyya.com. Van a ingresar, por favor, a ese enlace. Bueno, en ese enlace les está mostrando a ustedes esa presentación. Aquí encontramos toda una serie de cursos de ayuda en varias herramientas. Y hay una que se llama MySQL actualizado. Lo van a seleccionar. Y miren que esto es un excelente material de estudio porque le maneja uno concepto por concepto. Hace una explicación. Para algunos casos hay problemas resueltos. Inclusive hay problemas para resolver. Y aquí están absolutamente todos los tópicos que hemos venido trabajando en MySQL. En este momento nos interesa ir permítame a este recurso, al número 79. Al número 79. Entonces nos vamos a ir a la tercera página. No, a la cuarta página. En la cuarta página
Por aquí está el recurso 79, que se llama actualizar el update, actualización en cascada. Estoy haciendo aquí un chequeo mientras ustedes llegan a este 79. Quiero verificar aquí algo. $79. El primer icono. Y aquí estamos. Actualización. El update en cascada. Entonces, les pedí que creáramos una nueva base de datos para crear las siguientes tablas. Analicemos la siguiente tabla. Cree la tabla libros que tiene estos atributos: código, título, autor, código editorial, precio, llave principal, código. Cree la tabla editorial, código, nombre y llave principal, código. Resulta que los libros están asociados a las editoriales. De hecho, aquí él me está mostrando código editorial respecto a código de la tabla editoriales. El atributo es tinint sin signo. Autoincremental. O sea que cuando yo agrego las editoriales, solamente me preocupo por registrar el nombre de la editorial, porque él automáticamente me va a generar un valor autoincremental respecto al código. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, ¿qué sucede? ¿Qué pasa si yo modifico un código de una editorial? ¿Qué pasa con los libros asociados a esa editorial si cambio el código de una editorial? Eso va a generar un efecto. Entonces, pues vamos a mirar precisamente esos comportamientos. Voy a sombrear, voy a seleccionar este código, porque ese código me va a permitir a mí crear esas dos tablas. Van a coger el código, lo van a copiar. Vamos a ir a Workbench. Recuerden que aquí tenemos a biblioteca como esquema por defecto. Y voy a copiar el código. Y aquí está el código, ¿de acuerdo? El código que me permite crear la tabla libro y la tabla editoriales. Ya acabamos de comentar los atributos. Entonces, cuando yo corra estas sentencias, él me va a correr a mí estas dos sentencias. Entonces, él ya me creó la primera tabla, libros, y también me creó la siguiente tabla, editoriales. ¿De acuerdo? Él dice que no hay registros dentro de las tablas que acabamos de crear. Él aquí todavía no me las muestra. Entonces, tengo que venir a este icono que hay acá, como unas flechas, que me permiten refrescar la visualización de la estructura del esquema. Le voy a dar un clic. Listo, ya lo hice. Observen que él aquí ya me está mostrando que al interior de biblioteca hay tablas. Si yo selecciono, ahí están las dos tablas. La tabla editorial, ¿con qué atributos tiene editorial? Miremos, código, nombre. Aquí están, editorial, código, nombre. Y la tabla libros y sus atributos, columnas, código, título, autor, código editorial, precio. Código, título, autor, código editorial, precio. Código, si verifico el atributo código, él me dice que código es el PK o llave principal, que es autoincremental y es tinint numérico. Me manejaría ahí hasta dígitos
hasta 3, 999, sin signo. Listo, tenemos esas dos tablas en esa base de datos que se llama biblioteca. Me confirman, por favor, cuando hayan creado ustedes las dos tablas. Intentemos hacer esto en máximo un par de minutos. O antes, si me confirman la finalización de la operación. Recuerden que el código lo estamos tomando de esta página. Ok. Me confirman si alcanzamos este propósito, creamos las dos tablas. Carlos, Fernando, Rafael. Ok, Fernando. Ok, Carlos. Bueno, entonces miremos la descripción del ejercicio. Bueno, vamos a hacer unas consultas. A ver, registros. Aquí apenas acabamos de crear las tablas. Tenemos unos registros en editoriales y unos registros en libros. Lo que pasa es que no puedo yo hablar de ejecutar esta transacción. No puedo hablar de ejecutar esta transacción si no tenemos registros. Entonces, primero necesitamos unos registros. Entonces, miren, vamos a insertar estos registros. Vamos a ingresar estos registros. Insert into editorial, Value 1, Planeta 2, MS 3, Pianos y 4, Plaza y Janés. Vamos a coger y copiamos esos insert y vamos a Workbench. Y vamos a agregar esos registros. Voy a seleccionar todo, ejecuto. Él ejecutó las 4 sentencias y el efecto es que él agregó 4 registros. ¿De acuerdo? Si yo hago un select, asterisco from editoriales, él aquí me está mostrando los 4 registros: Planeta, MS, Paidos y Plaza y Janés. ¿De acuerdo? Los 4 registros que acabamos de insertar. Y voy a agregar los otros registros en la tabla libros. Resulta que libros, lo vamos a hacer en el otro lado. Vamos a copiar esto. Ubiquémonos aquí en Workbench. Resulta que libros tiene un atributo que es el código de la editorial. Si miramos la estructura de libros, el último atributo es el precio, el penúltimo atributo es el código de la editorial. Entonces este es el precio, o sea que esta es la editorial. Editorial 2, editorial 3, editorial 2, editorial 1, editorial 2.
de la editorial 1 tenemos un libro, de la editorial 2 tenemos 3 libros, de la editorial 3 tenemos un libro. Ay, disculpen. Sí, de la editorial 3 tenemos un libro, que es este. Este libro es de la editorial 3. Este libro es de la editorial 1 y los demás son de la editorial 2. Entonces voy a seleccionar ese bloque de registros de transacciones Insert into libros. Vamos a correrlo y ya él ejecutó una a una de las sentencias. El efecto ahora es que vamos a consultar en la tabla libros. Libros. Select asterisco from libros. Y aquí tenemos nuestros libros. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Que hay una relación entre la tabla libros y la tabla editorial, ¿de acuerdo? Porque en la tabla libros hay un atributo que es el código de la editorial. Hemos venido practicando la sentencia update y hemos efectivamente modificado valores para los atributos. Pero esas modificaciones tienen un alcance cuando los registros están relacionados entre una tabla y otra. Por ejemplo, nosotros tenemos que a los libros les estamos asociando una editorial, un código. ¿Qué sucede si yo voy y modifico ese código en la editorial? Por ejemplo, que la editorial Planeta no sea el código 1, sino sea el código 10. Me va a generar un efecto, porque este libro, cuya editorial es 1, pues va a quedar desorientado, es decir, yo no voy a tener editorial con código 1. Entonces, si yo quisiera referenciar ese libro de Lewis Carroll asociado a la editorial 1, pues no lo voy a poder lograr, porque en editorial ya no hay editorial 1, sino editorial 10. Entonces, el cambio yo lo tendría que hacer en las dos tablas, ¿de acuerdo? Y esa es la construcción que nos están proponiendo aquí, con este update. Lo voy a copiar y lo voy a ajustar. Entonces, vamos a modificar la editorial cuyo código es 1, ¿de acuerdo? La editorial con código 1 se llama Planeta. Entonces vamos a cambiar este código de 1, lo voy a llevar, por ejemplo, en esta secuencia al siguiente en la secuencia, 5. En cambio de 1 va a ser 5. Entonces, aquí observen que le estoy diciendo que el atributo código editorial ya no va a valer 1, sino que va a valer 5. Ya les explico qué es lo que está sucediendo acá. Hablamos por partes. Voy a escribir esto de dos maneras. Esta es una manera y aquí abajo esta sería
otra manera. Esto es para explicar esto que aparece aquí. No lo hemos mencionado, eso se llaman sinónimos. Si yo quito esto de esta manera, si yo quito esto y también lo quito acá, entonces libros tendrá que quedar acá como libros, editoriales, tendrá que quedar aquí como editoriales y editoriales. Y esto será editoriales. Vamos a analizar esto que hay acá. Update, haga una actualización en la tabla libros. Join, porque hay una relación con la tabla editoriales. ¿En dónde se establece esa relación? En la tabla libros, en el campo código editorial, que genera una equivalencia con la tabla editoriales en el atributo código, donde el código de la editorial sea equivalente en la tabla libros al atributo código editorial. Yo le estoy diciendo que va a hacer una modificación y entonces en la tabla libros, en el atributo código editorial, lo va a dejar en 5. O sea, me estoy refiriendo aquí que este atributo código editorial va a quedar convertido en 5. Este 1 va a quedar convertido en 5. Y que en la tabla, bueno, eso era en editoriales, el atributo código. Y en libro, el valor va a quedar en libro, esta editorial que aparece como 1 se va a convertir en 5. Pero, ¿cuál es la condición? La condición la estoy analizando sobre este registro. Y al analizarlo sobre este registro, como este valor va a cambiar, entonces no puedo usar ese atributo. Entonces, ¿qué atributo estoy utilizando? El nombre de la editorial, es decir, la editorial Planeta. Entonces aquí le voy a indicar que la condición es donde en la tabla editoriales el nombre de la editorial sea Planeta. Un poco para abreviar este código, observen estas expresiones tan largas, es definirle sinónimos a las tablas. El sinónimo se define con esta palabra, as, que traduce como. Libros como, y le puedo definir una cadena de caracteres, entre más pequeña mejor. Entonces aquí le estamos diciendo L, la L de libros. Sinónimo de editoriales, la E de editorial. Entonces, ¿para qué me sirve hacer esto? Para no tener que escribir libros, sino el sinónimo, o sea, la L, L punto, código editorial, E punto, código, L punto y E punto. Entonces, el código se reduce y su lectura me permite hacer un análisis rápidamente. Cualquiera de las dos transacciones tiene el mismo alcance. Antes de, aquí, Planeta, editorial, Planeta. Cualquiera de las dos transacciones, sentencias, tiene la misma equivalencia. Recuerden que todo esto es una sola transacción. ¿Y por qué es una sola transacción? Porque la transacción finaliza donde está el punto y coma. Antes de ejecutarla, recuerden los registros que tenemos en nuestras tablas. Entonces lo que estamos haciendo es que Planeta, el código ya no va a valer 1, sino va a valer 5. Y como aquí yo tengo una editorial Planeta, también vamos a cambiar ese 1 por un
5. Voy a ejecutar, por ejemplo, esta sentencia y la sombreo y le voy a decir que ejecute. Y me generó un error. Caray, el error es un problema de seguridad en la configuración de la herramienta. Este error que me está mostrando aquí la herramienta, si observan, él me dice que usted está usando, you are using safe update, estoy utilizando un modo seguro de actualización modo. En este momento, ponerme a modificar la configuración no la tengo clara en mi cabeza, me tocaría consultar la modificación de la configuración de Workbench. Entonces voy a ejecutar esa sentencia desde PHP MyAdmin. No sé si me han copiado ustedes también con el PHP MyAdmin, igual lo pueden tener abierto, pero para poderlo tener abierto recuerden que debieron haber iniciado el servidor de aplicación Apache. Entonces voy a actualizar acá, voy a actualizar, recargar el panel de navegación. ¿Para qué? Para que me muestre biblioteca. Aquí está biblioteca, las dos tablas editoriales y libros. Voy a ir a SQL, tengo que decirle que use biblioteca, continuar, ya lo hizo. Y nuevamente en SQL le voy a decir que me copie mi sentencia de actualización en cascada. Voy a decirle continuar. Y él la ejecutó. Él encontró dos filas. Claro, porque hizo una modificación en la tabla editorial y otra modificación en la tabla libros. Voy a hacer la consulta aquí dándole sencillamente clic a editorial. Recuerden que la editorial Planeta ya no tiene código 1, sino tiene código 5. Obsérvenla, vea, Planeta, código 5, ya no es código 1, le cambié el código. Eso quiere decir que hay una modificación de un registro. La otra tabla, que es libros, hay un libro que tiene editorial 5. Antes era editorial 1, ahora es editorial 5. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos buscando la consistencia de la relación que hay entre los registros de una tabla y la otra tabla. ¿De acuerdo? Ese es el alcance. ¿Me confirman, por favor, si tienen abierto el PHP MyAdmin? ¿Me confirman si tienen abierto el PHP MyAdmin para poder ver el efecto de esta transacción de modificación en cascada utilizando Join? Ok, Rafael, gracias. Carlos, Fernando. Perfecto, ok, bien. Confírmenme, por favor, si en el PHP MyAdmin estamos corriendo esta transacción y están analizando ustedes que efectivamente el alcance se está dando. La conclusión de este ejercicio es esta, donde estamos haciendo una actualización en cascada. Estamos modificando manualmente los dos registros.
Vamos a ir ahora a la lección 78. Actualizar datos con valores de otra tabla. Update. Vamos a actualizar ahora datos de otra tabla. Libros y editoriales. Aquí estoy analizando un comportamiento donde la estructura de las tablas es diferente a nuestro ejercicio anterior. Entonces ya les comento qué vamos a hacer. ¿Alcanzamos a hacer el ejercicio? ¿Logramos hacer esa actualización en cascada? ¿Me confirman si logramos hacer esa actualización en cascada? Para analizar el siguiente ejercicio. Bueno, por ahora como no necesito ninguna de las dos tablas, las voy a borrar. Drop, libros, drop, drop table. Necesito borrar la tabla. Drop table, libros. No sé si es por cuestiones de ese, aquí, a ver, me dice que drop table, libros. En verde me dice que fue exitosa la operación, pero aquí sigue quedando la tabla libros. En biblioteca. Editoriales. Porque no actualicé. Editoriales. En verde también se hizo. Voy a actualizar aquí. Lo voy a chequear desde biblioteca.
Acá no tiene las tablas. Biblioteca, él no me está mostrando, no se encontraron tablas. Refresh, actualizar. Creo que es una inconsistencia de la herramienta en la parametrización de condiciones de gestión de seguridad. Refresh, porque él me las continúa mostrando, pero si le digo aquí que me la muestre, aquí me genera un error, porque me dice que la tabla no existe. Ok. Bueno. Si quieren desde aquí, hacemos el drop table a las dos tablas y suprimimos las dos tablas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a crear nuevamente la tabla libros y la tabla editoriales con esta estructura. Con esta estructura que vemos acá. Entonces vamos a copiar esta estructura. Y la corremos. Verde, verde, me dice que creó nuevamente la tabla libros y la tabla editorial. Voy a decir aquí que me actualice. Y me está mostrando las dos tablas, ¿de acuerdo? Si lo hago de este lado, biblioteca, editoriales y libros, actualicé y me está mostrando. Registros no hay. Editoriales, observen que está vacío. Editoriales y libros, me dice que está vacío. Vamos a agregar algunos registros, entonces vamos a tomar estos registros que hay acá, 3 editoriales y algunos libros. Entonces vamos a coger esto, lo vamos a copiar y lo vamos a correr. Lo podemos hacer acá. Me genera el mismo efecto si lo hago acá. Pero aquí para poderlo hacer, primero tengo que decirle que use biblioteca. Listo. SQL. La inserción de los diferentes registros que mencionamos, continuar. Y él me acabó de agregar todos los registros en las dos tablas. En biblioteca, editorial, ahí están las 3 editoriales, los 3 registros. Y en libros me está mostrando 5 registros en la tabla libros. ¿De acuerdo? La idea ahora es que analicemos esta actualización. Vamos a intentar correrla aquí. Si no, la corremos en Workbench, en PHP-MyAdmin. ¿Qué le estoy indicando ahí? Update libros. Modifique libros. Join editoriales. Entonces,
Estoy relacionando libros con editoriales. Recuerden que con el join debe haber un parámetro on para establecer el punto de comparación entre esta tabla y esta tabla. Entonces, en libros, en el atributo código editorial, lo voy a relacionar con la tabla editoriales en el atributo código. Entonces, ¿qué le voy a decir? Que donde coincidan los registros de esas dos tablas, set haga la siguiente modificación. En la tabla libros, en el atributo editorial, va a dejar el nombre, lo que hay en el atributo nombre de la tabla editoriales. Digamos que el nombre de la editorial lo voy a almacenar dentro de la tabla libros. Antes de hacer eso, vamos a mirar este atributo editorial de la tabla libros. Consultémoslo. Libros. Libros, se supone que tenemos unos libros, él acá me dice que hay 5 libros, pero no me los está aquí desplegando. Mirémoslos por este lado. Aquí están mis libros. Código de la editorial. Aquí hay un número. Pero miremos código editorial. ¿Qué tipo de atributo es? Si yo quiero analizar esa estructura, aquí en el phpMyAdmin, entonces aquí tengo esta pestaña que se llama estructura. En este momento estoy analizando la tabla libros, entonces voy a mirar la estructura y analicemos el atributo código. Mírenlo acá, código editorial y título y autor, título del libro y autor del libro y el código de la editorial. Eso es en libros. Y analicemos aquí en editoriales. Tengo mi código de editorial, el nombre de la editorial, la estructura. El código de la editorial es Tinin y el nombre de la editorial es Barchar. Voy a volver nuevamente aquí a Workbench para analizar. Es que no, haciendo aquí la lectura, revisión del código que nos propone el ejercicio, me genera una incertidumbre o inconsistencia esa parte, esa asignación. Por esto. ¿Qué sucede? Era la verificación de atributo, del tipo de atributo que yo estaba analizando. Si ustedes observan, en la estructura como fue creada la tabla libros, el atributo código editorial
me permite almacenar el código de la editorial. Lo que estamos haciendo aquí es, vean esto, modificando la tabla libros y estamos agregando un atributo que se llama editorial y es varchar de 20, es decir, vamos a agregar aquí un atributo, control C, vamos a agregar un atributo en la tabla libros que se va a llamar editorial. O sea, todavía no corro lo que hay arriba. Vamos a correr esta sentencia. Ya la corrió, ya la corrió. ¿Cuál es el alcance de la sentencia? Que si yo miro libros, en libros tengo un atributo. Es que veo que esta actualización acá no es consistente con lo que estamos haciendo. Voy a hacerlo acá. En editorial, libros. Libros debe haber un atributo nuevo, que es este, mírenlo, editorial. Ese atributo fue el que acabé de crear. Y él lo llenó con null. ¿Cierto? O sea, ese atributo que estoy creando para mi tabla editorial, en términos de contenido, como la tabla ya tiene registros, entonces se está cargando con este valor null. Entonces, lo que vamos a hacer es que él va a comparar el código de la editorial con el código de editorial, con este código, y va a coger el nombre de la editorial, y ese nombre de la editorial me lo va a dejar o me lo va a copiar en ese atributo que se llama editorial y que en ese momento es nulo. Ese es el alcance de la transacción que nos están proponiendo aquí. Observen entonces que a pesar de que yo estoy estableciendo una condición aquí de comparación en este on, el ámbito de la afectación es de múltiples registros. ¿De acuerdo? Entonces voy a seleccionar este bloque y lo voy a correr. Y él aquí me está generando mi error por el problema de seguridad, que ya lo voy a consultar. Pero mientras hago eso, vamos a correr la sentencia aquí. Voy a correr la sentencia y ya se hizo. 5 registros fueron afectados. Si recuerdan, apenas yo seleccione libros, la última columna, que es el atributo editorial, va a tener el nombre de la editorial respectiva. ¿Listo? Observen. Editorial código 2, MS, igual acá, MS. Y MS aquí también. Cada atributo fue sustituido con la correspondiente editorial, ¿de acuerdo? Eso lo logramos alcanzar a partir de ese update. Entonces, por favor, quiero que repliquen el ejercicio. Vamos a demorarnos 5 minutos máximo. Verifiquemos que el alcance realmente funciona. Mientras ustedes verifican, voy a analizar el código de error que me está generando Workbench. 5 minutos. Si terminan antes, por favor, levantan la mano. Ok. Aquí ya hice la consulta para evitar esa falla de actualización. Cuando yo quiero trabajar desde Workbench, entonces tengo que ir a mi menú de Workbench, Edit, Preference,
SQL Editor. Por aquí donde nos muestra Save Update para Update y Delete. Este Delete lo vamos a estar trabajando el próximo jueves. Entonces esta casilla que está marcada la voy a desmarcar. Y le voy a dar OK. Me voy a desconectar y me voy a volver a conectar. Voy a cerrar por completo Workbench. OK, aquí está mi atributo, el atributo editorial que acabamos de agregar. Y aquí está el atributo que acabamos de actualizar. Él en este momento en teoría ya me debe dejar permitiéndome hacer la actualización. La actualización. Voy a traer nuevamente el código de la actualización del enunciado que estuvimos trabajando. Bueno, quisiera, si tienen alguna inquietud, resolverla antes de finalizar la sesión de hoy. Estoy atento
El chat, el micrófono están abiertos. Si tienen alguna inquietud frente al procedimiento para hacer actualizaciones con el update, donde yo modifico uno o varios atributos importantes de nuestra condición where, validamos la actualización en cascada. ¿Tienen alguna inquietud? O de lo contrario, levantamos la mano si el taller que desarrollamos hoy es claro. Bueno, para el próximo viernes, para el próximo jueves, vamos a trabajar la sentencia delete, que es la eliminación o borrado de registros. Entonces vamos a mirar cómo se eliminan los registros. Vamos a continuar trabajando sobre nuestra base de datos de la biblioteca. ¿De acuerdo? Agradecerles por la participación y el trabajo de hoy. Recuerden que está la página que les compartí del tutor de MySQL ya. Tenemos todo un referente, pueden revisar ustedes todos esos contenidos de ayuda que aparecen allí porque pues van a fortalecer muchísimos aspectos que son claves, que por la dinámica del curso no nos da el tiempo para revisar absolutamente todo el material, pero sí lo tienen ustedes a la mano para revisarlo. Es más, les recomiendo que lo revisen. Si tienen algunas dudas sobre el material, con gusto estaré atento para colaborarles y apoyarles en la resolución de sus inquietudes. Nos reunimos nuevamente el próximo jueves a las 8 de la noche. Recuerden tener en ejecución SAN, abrir el Workbench, y pues hoy se dieron cuenta que estuvimos trabajando paralelamente con el PHP Miami. Luego también podemos reproducir el ejercicio utilizando también ese recurso de gestión y administración sobre MySQL, ¿de acuerdo? Nuevamente, muchas gracias por la participación. Continuamos el próximo jueves. Una feliz noche para todos. Recuerden finalizar la sesión para poder terminar con la grabación. Una feliz noche.